Bienvenidos a la oposición. El día de hoy me acompañan grandes amigos invitados. Caro Real, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Senado, el maestro Félix Muñoz y Fernando Moctezuma, especialistas en el periodismo, en la comunicación y en el análisis político de nuestro país. En el tema de hoy, traemos a la mesa cómo muchas veces los gobiernos utilizan la desinformación como un mecanismo de control, como una política de control y de disuadir de los temas más importantes del país, particularmente aquellos regímenes que tienden, como señalan muchos especialistas, hacia el totalitarismo. En este entendido, ¿actualmente creen ustedes que vivimos en un gobierno o que nos aproximamos a un gobierno que utiliza la política de la desinformación como mecanismo para disuadir de los temas importantes del país? Maestro Félix, ¿usted qué opina? Pues exactamente has descrito. Bueno, gracias por la invitación antes que todo. Gracias por acompañarnos. Veo a generaciones nuevas en el periodismo. Y bueno, yo ya tengo un recorrido casi de 35 años por esta área de comunicar. Y sí estamos viendo que en estos nuevos tiempos que vivimos, ya incluso no se vive un verdadero periodismo. Ahora hemos caído casi en el chismorreo. Quizás si alguien tiene oportunidad, métase a una hemeroteca y lea los periódicos en los que antes se escribía y van a encontrar crónicas y críticas en contra de todos los gobiernos, inclusive desde Porfirio Díaz. Vean cómo la prensa libre, la prensa que escribía libremente, criticaba a esos gobiernos. Y ahora, ahora estamos prácticamente atados de manos. ¿Por qué? Porque el actual gobierno, la actual administración que estamos viviendo, si tú eres un reportero que perteneces a cierto medio y quieres hacer un señalamiento, el mismo medio no te permite hacerlo. Y no te permite hacerlo porque desde ciertas cúpulas del poder le ordenan a ese medio no transmitir esa información y el reportero se queda sin armas. Uno manda su información, uno escribe, uno habla. Yo estuve muchos años en la radio, ahora conduzco un portal informativo, tengo un poco más de libertad, pero ¿qué pasa ahora que soy un poco independiente? En el Senado, por ejemplo, no les gusta lo que uno escribe y te quitan la pauta publicitaria, que la pauta publicitaria era una manera de difundir las cosas que se hacían en el Senado, sin tener nada que ver si los favorecemos o no los favorecemos, si hablamos bien o mal. No, por ahí te presionan. Entonces, eso es lo que pudiera conducir a futuro, pues sí, a una dictadura, porque entonces te van a seguir sometiendo todavía más a esa política. No, es lamentable lo que menciona, maestro, porque en efecto existen desafortunadamente muchos medios de control que el gobierno ha implementado para poder presionar hacia que se diga lo que ellos quieren que se diga, hacia censurar lo que no quieren que se hable y sobre todo hacia retirar de esta bella profesión esa dignidad de poder decir lo que realmente está pasando. Claro. A ver, te interrumpo porque, por ejemplo, ayer se dio un caso muy coloquial, ¿no? El líder del PRI llama al líder del Senado, que es un gran pendejo. Sin embargo, eso yo no lo veo reflejado en los medios de comunicación, en los nacionales. Sí se ha filtrado y se sabe, y él está enterado, y responde con una cosa que para él ya es tema muerto. Entonces, ahí se ve cómo esa información se manipula y no se dice tal cual es, ¿no? Entonces, ese es el asunto que nos da una pauta para que en un futuro las próximas generaciones no tengamos en los medios de comunicación como pues, un universal, una jornada, que son los que más circulan, esa información para que las generaciones lean cómo se estaba conduciendo este gobierno. Totalmente. Carito, en este sentido, ¿cuál es la opinión que tú tienes del sexenio pasado y el sexenio actual en cómo se han manejado en la política de la desinformación, en querer distraer, mentir, disfrazar la información? Fíjate que yo creo que sí hay como este mecanismo de control, pero también hay un mecanismo de manipulación, ¿no? O sea, una manipulación de la opinión, pero aparte una distorsión de la realidad, ¿no? O sea, lo que queremos, o lo que sería lo mejor, es tener un país informado, no un país manipulado.
Y eso es lo que se puede ver con el gobierno anterior y con el actual, en el manejo de cifras, ¿no? Y esto lo hacen como para justificar errores, como para ocultar precisamente sus malas decisiones o sus errores también, y esto no lo puede tener o recibir pues los mexicanos, ¿no? O sea, no tenemos que recibir mentiras, al contrario. El gobierno necesita darle a la ciudadanía la verdad, lo que está ocurriendo. Y ellos, con tal de que no se les salga su narrativa, que es muy conveniente, ¿no?, para ellos, y que lo que quieren es convencer a la gente, entonces pues aplican este tipo de mecanismos, ¿no? Claro. Fer, en este sentido, que creo que todos estamos claros, y tú lo has vivido como periodista, que muchas veces se impide el paso de la información real de lo que está sucediendo y de lo que la oposición logra encontrar entre el mar de cosas que se está haciendo mal y empieza a hablar de ese tema, pero muchas veces eso, como mencionaba el maestro Félix, no llega a los medios. ¿Tú consideras que la oposición tiene un cerco informativo? La oposición y existe un cerco informativo, ya lo mencionaba Caro, al final del día, quien controla la narrativa gana el juego, ¿sí? Entonces, controlar la narrativa significa desde saber qué se posiciona, qué no se posiciona, qué es lo que de qué se está hablando en la opinión pública. Entonces, son dos factores que yo veo desde mi perspectiva muy delicados. Número uno, que hace falta mucha más interés por parte de la ciudadanía a favor o en contra del partido que me quieras decir. Interés en involucrarse en lo que está sucediendo, en este caso, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en los partidos, etc. Número uno. Número dos, sí es cierto que intentan convencer o colocar temas de su interés y controlar la agenda informativa, pero lo que sí es cierto es que al final del día existe mucha pluralidad, depende también mucho, y es algo que es bastante importante, la ciudadanía, la gente tiene que atender a espacios como este, atender a otros espacios donde se puedan formar criterios. Es decir, Porque, existen, pero la gente tiene que acercarse más a claro, consultarlos. a ver, también no va a llegar la información a tocarte a la puerta de tu casa, ¿no? Claro, sobre todo los Entonces, medios independientes. los medios independientes estamos ahí para facilitarte la información, ¿no? Porque sí, y mucho se ha criticado los medios grandes durante muchos años, ¿no? Pero los medios independientes sí, efectivamente, estamos ahí, medios como el de Félix también, por ejemplo, espacios como este, para platicarte qué está sucediendo. Porque de otra manera, si solamente te vas a centrar en uno o dos portales, en uno o dos canales de televisión, bueno, pues difícilmente vas a tener un criterio mucho más amplio o vas a conocer el panorama completo de lo que está ocurriendo en el espacio que me digas. Más cuando estos dos medios o estos dos portales o canales pues están doblegados o entregados a una narrativa O oficialista. creados para servir, o sea, exprofesamente para servirle a Claro, ¿no? O sea, abiertamente de un miembro del régimen. Hubo, particularmente hablando de 2018, hubo distintos portales y distintos medios que nacieron con la Cuarta Transformación, ¿no? Y nacieron precisamente pues, para servir de caja de resonancia. Sí, un comentario que quiero para abonar al tema. Hay una cantaleta que se ha dicho, no mentir, no robar y no sé qué más, pero parece ser que hacen todo lo contrario, ¿no? Exacto. Es decir, a ver, vamos a poner un caso, la refinería de Dos Bocas. Tú no tienes derecho a pedir ahorita información de cuánto se han ganado, o sea, súper quintuplicado el costo de esa refinería. Y no refina nada. Y se sigue metiendo dinero. Pídele al gobierno que te dé una información sobre eso. Pues no, porque ya no hay INAI, ya lo desaparecieron. O sea, la transparencia para un sistema dictatorial, por ahí va, quitar la transparencia. Entonces, es muy peligroso el camino que vamos a empezar a recorrer, porque finalmente, si la gente que llegó fue porque todo eso criticaba, porque no se quería que se gastaran los recursos de mala manera, y eso nada, la AIFA, lo que se gastó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que la cantidad de dinero que se fue de $7,000 millones que sigue en la deuda,
pues eso nunca vamos a saber cómo lo vamos a pagar los mexicanos. Y la gente ahora debe de exigir, la gente que cree en este movimiento, exigirle que le dé cuentas de eso. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no hay medicamentos? Si queremos pedir transparencia, no vamos a poder tener esa transparencia. Sí está bien que se ayude y que se tenga una base económica, pero además tú tienes el derecho de decir, sí, te recibo la pensión, pero yo necesito medicamentos, necesito educación, necesito que mi hijo tenga trabajo, ¿verdad? Bueno, si no hay eso, pues ¿hacia dónde vamos? Yo creo que, o sea, es como tratar de monopolizar la información, ¿no? De que termine siendo solo un canal que le llegue a toda la gente y eso pues, no se puede permitir. En las mañaneras, ¿no? O cuando, por ejemplo, el anterior presidente decía que en su campaña que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Y entonces pasan los meses, llega su gobierno y entonces la gasolina nunca baja. Entonces, esa de ir postergando o de decir, no se preocupen, la salud va a ser como Dinamarca. Y entonces pasa un mes, pasan 2 meses y vemos que pasa ya el sexenio y la salud y la salud Está peor que antes. ¿no? Y No hay no- medicamentos. y no te dejan acceder a las cifras no hay oficiales. hospitales, pero esa parte, ¿no? Que al final la gente, ya con un celular, ya con todo, empieza también a sacar sus testimonios y decir, perdón, pero eso no es cierto. Eso no es Dinamarca. Eso no es Dinamarca, Pero- no estoy en otro país, no se bajó la gasolina, no hay medicamentos y todo termina siendo un elefante blanco. Sí, pero además, sí mienten, Mienten, ¿no? O mienten, sea, si la gasolina no está, sistemáticamente. sí, si la gasolina no está en 10 pesos, digo, ¿qué más evidencias quieren? Si no hay medicamentos en los hospitales, ¿qué más? No tenemos el servicio de Dinamarca. A mí me da miedo ir al IMSS. Yo soy derechohabiente del IMSS y que, gracias a Dios, estoy sano. Pero ahí es donde se contrasta, o sea, porque entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es la verdad de la información? O sea, ¿realmente el gobierno sí te está diciendo lo que es? O, pues es precisamente el tema de maquillar cifras, de ocultar sus Los errores, otros datos. utilizan los otros datos y también eso, pues para desacreditar a la oposición. Entonces, pues lo que uno tiene que estar haciendo es estarles remachando pues, los errores que están haciendo. Muy bien. Claro. Fer, en este sentido, hay muchos mecanismos que están utilizando para mentir en la 4T. Vemos que tienen sus fake news, tienen sus mítines, tienen sus influencers, tienen un montón de estrategias para, hay que decirlo como es, para mentir, para engañar. Lo estamos diciendo muy bonito, desinformar, pero es mentir. ¿Cuáles son los mecanismos que más está utilizando la 4T para disuadirnos de la verdad, para mentirnos? Desde lo más básico, como puede ser un TikTok, perdóname, cualquier fulano, ¿sí? Y mientras le digan, sal a decir esto y toma, ¿sí? Mira, se les cree y lo peor es que cuando llega uno intenta hacer periodismo serio y contrastar cifras, contrastar datos, mostrar lo que se está haciendo y lo que se está dejando de hacer, como mencionaba Caro, al final uno queda como vendido, bueno, no queda, pero se te tilda, ¿no? De vendido, de arrastrado, de neoliberal, y ¿dónde estabas cuando Felipe Calderón? En el kinder, compadre. Exacto, más o menos, ¿no? Y se vuelve una guerra, a ver, porque hay que decirlo tal cual, los periodistas no somos enemigos de nadie, ¿no? Los periodistas estamos haciendo nuestra chamba exactamente, y se vuelve una guerra no solo contra a quien estás exhibiendo, sino también contra sus defensores y contra los ataques en lo digital y en lo presencial, en lo físico. Sí, Vaya. que hacen esos dos fuegos. Ajá, claro. Y eso nos lleva a cifras que traje, porque Échamela. en 2024 el 30% de las desapariciones de periodistas globales, el 30% fueron mexicanas. ¿Sí? Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 46 asesinatos de periodistas y 4 casos de desaparición, pero solo durante 2024 fue el 30% de México. Es decir, México aporta el 30% de los desaparecidos, de los periodistas desaparecidos en el mundo. Y no se hace nada. Y a niveles al igual que en Palestina y en Pakistán. Como si estuviéramos en guerra. Como si estuviéramos- Que lo estamos, aunque digan que no, eso es otra mentira. Ajá. Claro que estamos en guerra. Entonces, nos colocamos en una posición de, te quiero contar lo que está sucediendo, porque creo que al final, Miguel, si algo podemos coincidir
los buenos políticos y los buenos periodistas es el amor a México, ¿sí? Entonces, estamos queriendo informar y comentar lo que está sucediendo. Estamos queriendo alertarte, oye, no hay medicamentos, oye, no vayas por aquí porque se cayó un árbol, ¿sí? O sea, el ejemplo que me quieras poner. Pero entonces llega el defensor del régimen y, no es cierto, se cayó un árbol, tú lo empujaste, tú lo tiraste. ¿Qué hago? ¿No? Y aquí hay algo muy importante que yo quiero poner sobre la mesa. Hace unos años, hace ya bastante años, un clásico de la democracia, Robert Dahl, decía que una de las condiciones para que realmente exista democracia en cualquier país es que los medios puedan ser plurales, pero sobre todo libres. Y además, que la ciudadanía pueda tener un acceso totalmente abierto a estos medios plurales, libres, independientes, no coercionados. Esa es una condición sine qua non indispensable de cualquier democracia. ¿Cuál es el problema? Que cuando el gobierno utiliza la propaganda gubernamental, el financiamiento por lo oscurito, los influencers, el coercionar a ciertos medios, incluso el tema de los impuestos, el tema fiscal, pues eso es un terrorismo que termina generando que los medios no pueden ayudarnos a convertir a México en una democracia real. ¿Hacia qué corremos? Hacia un totalitarismo. En ese sentido, maestro Félix, le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que lo del mitin del pasado fin de semana fue una gran cortina de humo para desinformar de algo tan delicado, por ejemplo, como los crematorios y campos de exterminio en Jalisco y ahora también en Tamaulipas? Efectivamente, sí, fue un distractor terrible que le brotó como chinampina a la presidenta mientras ella estaba festejando en Jalisco. Se estaba descubriendo este campo de exterminio que además estuvo totalmente, pues si se llenó, o sea, pero así con espacios que se veía que no estaban cubiertos, sí, pero con un gran acarreo. O sea, eso fue indudable. Y evidentemente eso distrae a la gente. ¿Por qué no hizo un comentario acerca de este tipo de temas? ¿Por qué no lo habla? Se lo encarga y lo delega, o dice que no tiene ella en ese momento que hacer todo, ¿no? Como en otros temas. Pero ni siquiera eso, porque, por ejemplo, el día de ayer en el Senado le preguntaron al presidente de la mesa directiva que qué opinaba de ese caso, y dijo, pues no lo traigo todavía como muy seguro, documentado, ¿no? No quiero hablar a la ligera. Entonces, ¿cómo puede decir el presidente a la mesa que no trae ese tema? Que no está informado. Cuando es el tema que está ahorita en boga. No, y es que además, independientemente de que trajera sus tarjetas o no sus tarjetas, su información, no, estamos hablando de vidas. Exacto. ¿Sí? O sea, no puedes... Es un tema relevante. Claro, sí, por supuesto que es un tema relevante, pero además es absolutamente condenable independientemente del partido al que pertenezca el presidente del Senado. Porque si hubiera estado en nuestras manos, ya nos hubieran linchado. Nos faltan 250, ya hubieran dicho. Todos. Y ahorita yo no veo como esa indignación. Esa indignación por lo que está pasando. O entonces ya se está acostumbrando la gente a recibir esa información y dicen, bueno, pues ya. ¿O qué está pasando? Y creo que es lo que no se puede hacer, O sea, tenemos que exigir, tenemos que pedir cuentas, tenemos que pedir transparencia de las cosas que nos están haciendo o diciendo, y aparte que vengan de lugares verificables, ¿no? O sea, donde sí podamos verificar esa información. No, y bueno, y precisamente buscan esta distracción con un festival en el Zócalo, llevando terminó siendo y por el monopolio de la información, verdaderamente creen que las cosas marchan bien. Es que mira, Félix, sí es cierto que coincidió, ¿no? La presidenta tenía su meeting preparado para ese domingo por el tema de los aranceles, etcétera. Pero un día estamos hablando de estos cuerpos calcinados en Jalisco, y al anterior estábamos hablando de los chicos de Lagos de Moreno, y antes estábamos hablando de la tragedia que me quieras decir. Cada semana tenemos una tragedia nueva y efectivamente... Y diario hay homicidios. Y donde escarben los colectivos de búsqueda de personas encuentran fosas. Y donde se vayan van a encontrar crematorios. Y donde preguntes va a haber secuestrados. Y que aparte, o sea, algo muy importante, que es la misma gente la que está encontrando, o sea, los organismos. Están haciendo la ciudadanía está haciendo... El gobierno no está haciendo nada.
la ciudadanía está haciendo la labor del gobierno. Lo peor. Para ir cerrando con esta mesa y antes de pasarles el micrófono a nuestros queridos invitados, que ha sido un placer tenerlos, sí hay que mencionar que en verdad es escalofriante y enfermizo las cosas que se están destapando en temas de inseguridad. ¿A qué grado de putrefacción social hemos llegado? Donde ya es normal y no es indignable que jóvenes sean secuestrados con promesas de tener un empleo y ese empleo sea, te vamos a secuestrar como en cualquier país de guerrilla africana, te vamos a secuestrar, adoctrinar, obligar a matar, torturar, descuartizar y luego te vamos a mandar al frente de batalla por pelearte una plaza en el crimen organizado. Y si no nos gusta cómo trabajas, cómo empiezas, o no quieres doblarte eso, aquí te torturamos y te matamos y alguien más te va a descuartizar. O sea, ¿a qué grado de descomposición llegó esta sociedad de la mano del abrazos no balazos? Da terror. No sé si nos quieran apoyar con un comentario sobre este tema para cerrar con la mesa y así mismo despedirse también del auditorio. Caro. Pues es lo que ha hecho la 4T, ¿no? Dividir, polarizar, ¿no? Y yo lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, lo que queremos es un país informado y no un país manipulado. O sea, la verdad siempre va a ser la verdad y eso no tiene apellido político, ¿no? Entonces, pues bueno, a seguir exigiendo. Pues luchando. Luchando. ¿No? Luchando en contra de esa monopolización, de ese autoritarismo y exigiendo la verdad, ¿no? Siempre. Y yo, bueno, cerrar con esto, no hay peor oscuridad que la oscuridad mental. Es decir, tú, amigo mexicano, somos mexicanos, no deberíamos estar divididos. Debes de exigir que ya no ocurra una desaparición, aunque no sea de tu familia. Exígele al gobierno que ya no pase eso. Sí, en anteriores épocas también lo sabía, pero parece que ahora ya es cotidiano y no podemos permitir eso ni vivir así. Yo no puedo desplazarme a Michoacán, que me gusta tanto, o Jalisco, que también tengo familia allá. Me da terror porque ahora no veo una patrulla que ande vigilando la carretera, que en cualquier momento puedan asaltarme. Digo, y no porque yo me mueva con autos de lujo ni nada, pero pues si te saltan en la carretera, ¿qué va a hacer? Y nos puede pasar a cualquiera. Entonces no esperes que te pase. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. Ger. Mira, los últimos años nos han puesto en el lugar número 137 de 180 en el índice de libertad de expresión. No podemos permitir que sigamos cayendo aún más en este índice. No podemos permitir que tengamos que seguir informando y defendiéndonos, ¿sí? Y no podemos permitir que sea costumbre esto de las desapariciones. Pero ahorita hablamos de seguridad, pero también se nos ha hecho costumbre cada vez pagar más en el súper. Y se nos ha hecho costumbre el tener que buscar los medicamentos por nuestra cuenta. Y se nos ha hecho costumbre el ser escuchas pasivos en este caso mencionábamos las mañaneras, pero de la clase política en general, ¿eh? O sea, como ciudadanía, uno como periodista hace el intento, Miguel, insisto, de dar a conocer lo que está ocurriendo, pero mientras la ciudadanía no se involucre, no se informe y no quiera participar, realmente no va a ocurrir gran cambio, ¿eh? Pues esta es la situación que vivimos. Desde aquí, desde el PRI, queremos mandar nuestra solidaridad con las familias de todas las víctimas de violencia en este país. Y también queremos expresar que luchar por la verdad no es una opción. Luchar por la verdad debe de ser el día a día. Porque la verdad no va a dejar de existir porque todo el mundo diga la mentira. Ni la mentira se va a volver real porque lo repita la cuarta transformación 10,000 veces. La verdad va a seguir siendo la verdad, como decía Caro. Y lo correcto va a seguir siendo lo correcto aunque todo el mundo haga lo incorrecto. En ese sentido hay que seguir luchando. Esto es la oposición. Un espacio donde estamos agradecidos de tener pluralidad de opiniones de todos los lados, de todas las trincheras, siempre por el amor a México. Nos vemos la próxima semana.